Y a su nombre. ¿Cuánto festejamos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario? Ese es nuestro festejo. Estas son nuestras fiestas. Gloria al nombre del Señor. A nosotros no nos mueve lo que pasa en el mundo, hermano. A nosotros nos mueve lo que ya pasó hace 2000 años atrás. Y que Cristo entregó su vida por todos nosotros. Antes de iniciar con la palabra del Señor, mis amados hermanos, reciban saludos de mi esposita, mis amados hermanos, pues incluso las personas que están en internet, pues mis niños han estado bastante malitos, enfermos, una vez, otra vez, y bueno, hemos decidido también cuidarlos, hermanos, porque bueno, hay que ser prudentes también. Y bueno, ya en el nombre del Señor, mi hija estaba con fiebre, y ya gracias a Dios ha estado bajando y cediendo todo eso. Gracias por sus oraciones por mi familia, en el nombre del Señor. Mi esposita está con ellos, los está cuidando, porque hermano, los que son padres saben qué es tener un hijo enfermo. Bueno, no saben. Tener un niño enfermo, hermano, uno quisiera estar enfermo, uno no, pero no que ellos pasen ese momento difícil en el nombre del Señor. Pero gracias a Dios estamos en victoria, en el nombre de Jesús. Antes de iniciar, quiero invitarles un momento a los que están de pie. Por favor, que salga de su puesto y salude a la persona que tiene a la distancia, no el que tiene al lado. Sálgase un momentico, salude. Vamos, salude. Dios te bendiga, mi amado hermano. Porque esto es la iglesia del Señor, en el nombre de Jesús. Qué bendición es poder saludarnos. Algunos no habían podido sonreír, ya le sacaron una sonrisa, gloria al Señor. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto creen que Dios está aquí en este lugar? Cada día deberíamos entender, hermano, el lugar tan tremendo en el que estamos, gloria al nombre del Señor. Y lo valioso que es la iglesia para nuestro Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ya que saludó, su rostro cambió también, está más alegre. Qué chévere que me saluden y yo poder saludar también a otros en el nombre de Jesús. Quiero invitarle que abran la palabra del Señor. En el nombre poderoso del Señor vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, gloria al nombre de Jesús, versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11. Así está mejor. Muchas gracias, Paz. Gloria al nombre de Jesús. Si ya está allí, me confirma con una mente que ya lo encontró. Juan 17, 11. Vamos a leer ese versículo todos unidos. Y lo vamos a hacer a una sola voz, bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Padre, gracias por tu misericordia, por tu gran amor, por tu bondad, Dios mío. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por este día, Señor. Por tu misericordia, Señor, y por todos, Dios mío, los beneficios que nos regalas por medio de esa cruz, Dios mío, Señor. Gracias. Gracias porque por medio del Evangelio podemos ser aceptados de pura gracia, Señor, ante tu gran nombre, ante tu presencia, Padre. Permítenos en este momento entender tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, al comprender y abrir las sagradas escrituras. Te pido por favor que toda malinterpretación, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, sea disipada, Señor, y que podamos entender con claridad lo que en este momento vamos a estudiar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese, por favor, póngase cómodo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Mis amados hermanos, por la misericordia del Señor, Dios ha permitido en el nombre de Jesús que comencemos una serie en el nombre de Jesús sobre
sobre algunos temas bastante importantes en la iglesia en el nombre del Señor y entenderlos a profundidad en el nombre de Jesús. Porque la idea de estudiar la palabra del Señor no solamente se basa en conocer lo superfluo, la parte solamente de arriba, sino entender las profundidades bíblicas en el nombre del Señor. Y hay algo que voy a comenzar con una pregunta, y creo que es una pregunta que usted dice: pastor, eso es muy sencillo, pero cuando comencemos a estudiar esto se va a dar cuenta que no es tan sencillo como parece en la pregunta. Y la pregunta es: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Usted va pensando: ¿qué es la iglesia? La iglesia, hermano, es algo tan poderoso en las manos de un Dios vivo y tan apreciado por ese Dios vivo en el nombre del Señor. Ahora, una de las características predominantes en nuestra civilización occidental, hermano, es que tendemos a pensar en nosotros mismos, en el individualismo, gloria al nombre del Señor. Nosotros pensamos mayormente como individuos y no como parte de una sociedad. Muchas veces pensamos que lo que nosotros hacemos no afecta a otros y se nos olvida que nosotros estamos en una familia y estamos en una sociedad. Cada cosa que nosotros hacemos, sea pequeña, sea grande, va a afectar a alguien positivamente o negativamente. El hombre ha desarrollado una alergia crónica, mis amados hermanos, con todo tipo de compromiso. De alguna manera u otra, a nosotros muchas veces como seres humanos no nos gusta el compromiso. Y gloria a Dios, hermano, por aquellos que han aprendido a saber y a entender que es estar comprometidos con Dios, pero también comprometidos con su obra en el nombre del Señor. Esa mentalidad también ha llegado a las filas del cristianismo, hermano. De alguna manera u otra, el pensar que nosotros somos individuos independientes de la iglesia no nos hace parte de la iglesia, porque nosotros no solamente somos individuos en Cristo, somos la iglesia, la familia de Dios en el nombre del Señor y a su nombre. Muchas personas, y escuche lo que le voy a decir, dicen tener una comunión íntima con Dios. Ellos dicen tener una comunión íntima con Dios, pero al mismo tiempo no quieren nada con la iglesia. ¿Ha visto personas así? Que dicen: yo tengo a Dios, yo tengo una comunión con el Señor, pero yo no quiero nada con la iglesia. Eso es imposible. O sea, que alguien sea cristiano y no querer nada con la iglesia, no es cristianismo. ¿Está aquí? Estar en Cristo es estar en la iglesia. Aló. Estar en Cristo es estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia. Si pensamos esto, estamos reinventando el cristianismo. Y por ahí he visto a muchos predicadores que hoy en día dicen que ellos no se congregan en ningún lugar, porque ellos no creen en eso que se llama iglesia. Pero lo raro es que el que creó la iglesia se llama Jesucristo. Y hoy en día muchas personas dicen: yo no me congrego, no necesito congregarme porque yo puedo buscar a Dios en mi casa. Pero no haces parte del cuerpo de Cristo. Eso no es bíblico. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Vamos a mirar qué dice Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Alguien que lo tenga y se coloca de pie y lo lee con fuerza, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 14. Amén. Amén, pastor. Ok, mire lo que dice aquí. ¿Qué hizo el Señor? Él se dio a sí mismo, ¿cierto? Con un propósito. ¿Cuál propósito? Redimirnos, ¿qué? De toda iniquidad y purificar para sí. Es para Él. ¿Quién? ¿Una persona? No, un pueblo. Es un pueblo. Hermanos, mis amados hermanos, no podemos pensar que una persona que dice por allí: yo amo a Dios pero no amo a la iglesia, es como decir, de alguna manera u otra, yo te quiero mucho a ti pero odio a tu esposa.
Por eso, y ahorita vamos a mirar algunas cositas, hermanos, que Pablo fue muy claro, gloria al nombre del Señor, o esa manifestación del Señor a Pablo le fue muy clara cuando el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Ahora, Dios quiere que seamos un pueblo. O sea, mira lo extraordinario de esto, hermano. ¿Quiénes son de aquí del Tolima? Levante la mano los que son del Tolima. Viva Tolima. ¿Quiénes son de aquí de Barranquilla o del Atlántico o de la costa? Levante la mano. Bastante pueblo. De aquí de Bogotá, ¿cuántos hay? Ok, gloria al nombre del Señor. Yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Dios, hermano, y es lo extraordinario y lo difícil de venir de diferentes culturas, porque son diferentes culturas, y Dios los mete en un lugar y le dice, ámense. Eso es un milagro. Eso es un milagro, hermano. Mire, lo más tremendo, y ahorita lo vamos a ver, hermano, es amarnos. Y es lo que hoy en día el mundo quisiera ver en la iglesia. Y a su nombre. Y ahí vemos en el capítulo 17, el versículo que leímos ahorita de Juan, que el anhelo del Señor, ¿sabe cuál siempre ha sido? Versículo 11, ¿qué dice? Él dice claramente, mientras está hablando con el Padre, y dice claramente, y ya no estoy en el mundo. Y él estaba en el mundo, pero dice, y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es el propósito de que nos guarde? Es un propósito, para que sean uno. Qué difícil es ser uno, pero no imposible. No podemos entrar de alguna manera en melancolía espiritual y decir eso es imposible. No es imposible, es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para el Dios de esta iglesia y el Dios de la iglesia en general, en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Ahora, mira el versículo 20 al 23 en el mismo capítulo 17. Dice, mas no ruego solamente por esto, aquí está orando por nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros creemos en Jesucristo por la palabra de los apóstoles. Por eso creemos. Ahora, versículo 21 a versículo 20. Ok, sí, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean, mire cuántas veces se repite eso, ¿no? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tremenda oración esa, ¿no? Y que nos permitan a nosotros entrar en esa intimidad de la oración entre Jesús y el Padre. ¡Wow! Eso es íntimo. Es la oración de Jesús con su Padre. Y el Espíritu Santo permitió que hoy lo tuviéramos por algo. Bendito el nombre del Señor. Y mire, mis amados hermanos, Jesús no le está diciendo al Padre que ellos vengan a ser uno. Yo quiero que ellos vengan a ser uno, no. Ya eso es una realidad. Sino lo que está diciendo es perfecciónalos en la unidad. Porque de alguna manera u otra nosotros somos uno. Aunque no lo crea. Porque a nosotros nos ha unido una sangre, un propósito. ¿Y por qué usted debe estar en su casa, está aquí? ¿Qué hace aquí? Porque usted se unió con otras personas a rendirle culto a Dios. Eso es unidad. Entonces sí tenemos unidad, pero Dios está perfeccionando la unidad en nosotros. Y a su nombre. El pastor Mark Dever, un pastor que he escuchado mucho, dice, si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia en el cual asistes regularmente, me temo que puedes ir camino al infierno. Ese es un problema hoy en día, porque ya mucha gente le llama pastor a YouTube.
y tienen 50,000 pastores en redes sociales, pero no se congregan en un lugar. Y el problema es ese, hermano, que si yo no me congrego en un lugar donde yo puedo de alguna manera amar a alguien real, por internet todos nos amamos, pero amar personas aquí, en vivo y en directo, no es fácil. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo no solamente es para hacer milagros, no solamente es para orar, el Espíritu Santo también es para amar, es para perdonarnos. Si alguien ha ofendido a alguien, o si usted se siente ofendido, perdone. ¿Qué hace con eso en el corazón que le está haciendo daño? Y a su nombre. ¿Se han visto la película del Código Da Vinci? ¿Se la han visto? Es tan terrible porque esta gente, tergiversando de alguna manera y mintiendo, narra su historia, porque es su historia, no es la verdadera historia. Ellos narran su historia y en su versión dicen que Jesús tuvo esposa. Pero realmente la Biblia nos muestra una sola esposa de Jesucristo. Y se llama la iglesia. Una sola esposa. Efesios capítulo 5, si quiere usted lo puede leer. Donde habla del misterio, de la unidad entre la iglesia y Cristo. Jesús tiene una sola esposa y se llama la iglesia. Aunque estos mientan por allí. Pero ahora vamos a mirar realmente la iglesia y el tipo de relación que todo creyente debe tener con la iglesia. Vamos a mirar algunas cositas. Y si queremos vivir a la altura de lo que somos como cristianos, pero antes de mirar algunas cositas, de saber qué es la iglesia, vamos a observar algunas nociones equivocadas acerca de la iglesia. ¿Listo? ¿Les parece? Vamos a mirar qué no es la iglesia, porque ahí es donde cometemos el error. Sabemos, muchas personas dicen, pastor, yo sé que es la iglesia, pero a veces inconscientemente estamos pensando en algo que no es iglesia. Y vamos a mirarlo por la Biblia. Primero, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no es un edificio físico. Nosotros tenemos un término en nuestro vocabulario de decir, voy para la iglesia. Aunque usted venga solito, voy para la iglesia. No es un pecado de alguna manera u otra, pero si lo miramos de manera teológica no es correcto. Porque estas paredes no es la iglesia. Entonces, de alguna manera u otra, si nosotros entendiéramos que es la iglesia, no estaríamos, mira, lógicamente este es un auditorio que fue consagrado para Dios, lo cual también miramos con mucho respeto. Pero ahora escúcheme esto que le voy a decir, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros cuidamos más este lugar que nuestro corazón. Porque, ¿qué pasaría? Y voy a poner este ejemplo un poco tosco, hermano, pero lo voy a hablar con la verdad. Y Dios nos guarde que en este lugar, en vez de colocar eso tan bonito que hicieron las mujeres, colocáramos allí una mujer semidesnuda aquí. ¿Usted qué haría? Arrancaría. Y alguno, ¿qué pasó? ¿Cierto? El Señor reprenda al diablo, a los demonios, a los principados. La pregunta es, ¿por qué permites esa mujer en tu corazón? No queremos ver eso en el templo físico, pero en el templo real permitimos otras cosas peores. Porque nuestra noción es equivocada muchas veces. Porque nuestro corazón realmente es ese trono de Dios, hermano, donde Dios, ese Dios tan potente y tan grande, se sienta en nuestras vidas. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Ahora, pastor, texto bíblico, yo le creo, pero si me dice por la Biblia, primera a los Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, búsquenmelo por favor. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor. 16. ¿No sabéis que sois, qué? Templos de Dios, y que el Espíritu de Dios mora, ¿en dónde? Diga, en mí. El Espíritu Santo mora en nosotros.
Y hay otro texto que dice claramente que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él mismo edificó un edificio, el cual somos nosotros. Y a su nombre. Versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué pasará? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El punto es ese. ¿Cuántos templos por allí que se han edificado no se han, hasta que de pronto hubo un incendio y se quemó y se acabó todo? O un terremoto. ¿Eso puede suceder? No, pastor, aquí jamás va. No, eso puede suceder. Estamos en un mundo caído, mis amados hermanos. Ahora, lo que nunca se va a destruir es el templo que Dios edificó. Porque ese templo no fue edificado con piedras corruptibles, hermano. Ese templo fue edificado con piedras vivas. Bendito el nombre del Señor, la cual somos nosotros. Y a su nombre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor: vosotros también, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo creo que estamos claros ahí, ¿no? Entonces, no podemos decir, y si usted lo dice, no es un pecado, no estoy diciendo que eso sea un pecado, pero si lo podemos hablar de manera teológica, el templo somos nosotros. Nosotros vamos para el templo y no somos nosotros. Miren, mis amados hermanos, si en este momento en el Campín hubiera un concierto de rock terrible, pesado, y allá termina esa cuestión y nosotros tenemos una actividad al otro día, esa sería la iglesia. Ese estadio se convirtió en la iglesia. Porque donde está la iglesia, ahí está el Señor. Nosotros podemos hacer culto en el parque todos juntos y ahí está la iglesia en el parque. La iglesia está. Así que la primera noción que podemos mirar es que no es un edificio físico la iglesia. Ahora, la iglesia tampoco es el culto que celebramos. Miren, mis amados hermanos, este es el problema por el cual muchos creyentes no colocan en operación sus dones y talentos. Hay personas que no predican, ¿cierto? Los que no dirigen alabanzas. Amén. Aquellos que no tocan ningún instrumento musical. Aquí hay personas que no tocan ningún instrumento musical. Aquellos que no dan clase de escuela dominical. No todos dan clase de escuela dominical, ¿cierto? Pero todos participamos del culto. Entonces se me dice entender. ¿Cuál es el problema de pensar que la iglesia es el culto? Y es que nosotros limitamos nuestros dones y talentos solo aquí. Y es un problema en nosotros, hermano. Porque estamos limitándonos de hacer mucha obra en el trabajo, en la empresa, en la escuela, en el camino, en mi casa. Porque nosotros estamos haciendo culto ahorita por mandamiento divino. Pero nosotros centramos la iglesia solamente cuando está aquí. Aquí está la iglesia, pastor. Y por eso es que nos limitamos al servicio. Pastor, yo no tengo nada que hacer en la iglesia. Pues hay mucho que hacer. Visita a los enfermos. Visita a los hermanos que están pasando necesidad. Eso también es servicio. Pero muchas veces nos malacostumbramos nosotros a que solamente hablamos de servicio. Es aquí. Pero nosotros podemos ser serviciales allá afuera también. Y creo que lo que necesita este pueblo, lo que necesita Bogotá es eso. Y a su nombre. Pastor, ¿hay algún texto que hable eso? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Alguien que lo tenga y lo lee, por favor, con fuerza. Allá lo colocaron acá. Mira lo que dice. ¿La palabra de quién?
more en abundancia en quienes, en vosotros, o sea, en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? Miren, cuando dice cantando con gracia en vuestros corazones, no está limitándose solamente al culto de adoración. Está hablando de una adoración continua, porque muchas veces cantamos aquí, pero afuera no cantamos. ¿Por qué te avergüenzas de cantar en Transmilenio al Señor? ¿Porque te van a decir que estás loco, que estás loca? Yo he visto personas en Transmilenio cantándole al Señor con gozo y no se avergüenzan del Señor. Pastor, es que todo tiene un lugar, ¿no? ¿Cuál lugar? Si tú eres el templo del Dios vivo. Por lo cual, si tú vas en el Transmilenio, ahí está el Señor contigo. Bendito el nombre de Jesús y a su nombre. La iglesia no viene a la existencia los martes, los jueves y los domingos. Esos días es donde la iglesia existe, pastor. No. Nosotros somos iglesia los 7 días de la semana. Las 24 horas del día. Lo que pasa en los días de culto es que la iglesia se congrega por mandamiento divino para celebrar un culto de adoración y edificación a nuestro Dios. Esto es la iglesia congregada. El resto de la semana es la iglesia dispersa, pero sigue siendo iglesia. Pero sigue siendo la iglesia del Señor. Si nosotros nos limitamos aquí nos vamos a morder todos, hermano. Y eso va a pasar. Si nosotros nos limitamos solamente a pensar que el Señor y que el servicio a Dios se basa solamente en los cultos y que eso es la iglesia. No, hermano, la iglesia somos nosotros y podemos servir en cualquier lugar en el nombre de Jesús. Y pidámosle a Dios que nos ayude a todos nosotros, amados hermanos. Porque todos luchamos con eso, ¿no? Y a su nombre. Algunos tienen sueño, pero en el nombre de Jesús de Nazaret vas a recibir la palabra en el nombre del Señor. Ahora, vamos a mirar primero a los Corintios capítulo 15, versículo 9. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Miren, ahí está hablando Pablo. Pablo persiguió la iglesia del Señor, y como persiguió la iglesia del Señor, el que se le presentó en el camino fue el mismo Señor. El Señor le dijo: Pablo, ¿qué te pasa? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Si tú te metes con la iglesia, te metes conmigo. ¿Usted se imagina eso, hermano? Lo que está pasando en el mundo entero no pasa porque son situaciones ajenas a la iglesia. No, no, no. Todo lo que pasa en el mundo, y ahí ese versículo lo va a entender, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, todo lo que pasa en el mundo, Dios lo está moviendo para el beneficio de su iglesia. La persecución Dios la permite y la hace muchas veces para beneficio de la iglesia. Los momentos difíciles que vivimos nos fortalecen. O sea, todo lo que se mueve de alguna manera u otra, ¿sabe qué pasa? Todo se trata de la iglesia. Algún día, hermano, algún día volaremos. Porque la manera que Dios manifiesta su misericordia al mundo es a través de nosotros. O dígame otra entidad que Dios manifieste su misericordia que no sea la iglesia. No existe. Pastor, en la universidad tal es, no, pueden enseñar de teología, pero no toda, eso que hablan de Dios y todo, mira, hermano, no tiene nada que ver con manifestar el amor y la misericordia del Señor. Y a su nombre. Ahora, segundo, otra equivocación es pensar que la iglesia son los líderes.
Y aquí vamos a entrar profundo. El problema agravante de esto, hermano, de este pensamiento, es que no se cree conscientemente. Si hacemos una encuesta a nivel mundial y se preguntan, ¿creen ustedes que sus líderes son la iglesia? ¿Usted qué diría? No. A nivel mundial, toda la iglesia diría, no, los líderes no son los líderes no son la iglesia. En la práctica parece que entendemos otra cosa. Un ejemplo. Si un miembro de la iglesia hace algo malo, muchos presuponen que deben ser sus líderes que hagan algo al respecto. Y si la persona termina en cuestión apartándose de los caminos del Señor, los líderes son los culpables. ¿Sí me está entendiendo lo que quiero decirles? Nosotros decimos, no, yo no son, la iglesia no son los líderes, pero en la práctica es otra cosa. La mayoría no se siente responsable, pero van a culpar a los líderes. ¿Y especialmente a quién? Al pastor. Y a su nombre. Porque muchas veces sentimos que no es con nosotros. En ese momento no somos iglesia, ellos son la iglesia. Y a su nombre. Mira, hermanos, esa es la idea que nos muestra el Nuevo Testamento del funcionamiento de una iglesia. Claro que no. No, porque así no funciona. Ahora, vamos a mirar en Romanos 15, capítulo 15, versículo 14. Vamos a mirar algunos textos. Para mirar si es que solo los líderes son los que de alguna manera son la iglesia. O todos somos la iglesia. Y cuáles son las funciones de la iglesia también. Porque ese es el otro problema, ¿no? ¿Qué dice Romanos capítulo 15, versículo 14? Mira lo que dice. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Ok. De que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De bondad. Está hablándole a toda la iglesia. Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Si usted ve una falta en algún hermano, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Si usted ve a alguien que está haciendo algo mal, corríjalo. ¿Cuál es el problema? Pero ¿qué hacemos muchas veces? Lastimosamente, vemos la situación del hermano y lo hacemos público. Lo escarnecemos. En vez de ir al hermano y decirle, hermano, lo que está haciendo está mal. Lo amonesto en el nombre de Jesús, levántese. No, pastor, eso solamente lo debe hacer. ¿Y si el pastor no está? Somos un cuerpo, hermano. Somos la iglesia del Señor. Démonos fuerza los unos a los otros. Amonestémonos. Pastor, ¿y por qué? Y el hermano, ¿alguno se pregunta por qué algún hermano no vino hoy? ¿O es un trabajo solo de los pastores? ¿O usted el domingo está mirando? El domingo no vino tal hermano, le voy a llamar. Eso es una responsabilidad de toda la iglesia. Deberíamos ser así. Yo sé que vamos a ser así cada día más. Otro versículo. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Dice la Biblia, Romanos 16, 17, ¿cierto? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿A quién le está hablando ahí Pablo? A la iglesia. Él está diciendo a la iglesia, iglesia, fíjate en los que causan divisiones, no solo los pastores. Esto no es que el pastor esté pendiente, ese hermano está causando divisiones. No. Usted sabe quién está causando divisiones. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. ¡Wow! No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira, hermanos, si usted hay personas que malintencionadamente están metiendo una doctrina errada a varios hermanos, le están metiendo cositas raras y usted lo sabe, frene eso. En el nombre, si usted ama a esta iglesia, hermano, ¿qué le pasa?
Eso nosotros no creemos que ¿cómo vas a enseñar eso? Nosotros creemos esto y es lo que hemos aprendido y lo vamos a mantener en el nombre de Jesús. ¿Y quiénes se tienen que fijar en eso? La iglesia. Todos nosotros, porque todos somos ovejas, no se le olvide eso. Y a su nombre. Otro texto. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. Otra vez otro ruego, hermano. ¿A quiénes? A los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Quiénes son los que trabajan entre ustedes? Miren, preparar un mensaje, estudiar, traer este mensaje para muchos no es trabajo. Pero cuando un profesor en una universidad se prepara para dar la clase, eso es trabajo. El ministerio pastoral es un trabajo. Eso es un trabajo, hermano. Que hayan personas que piensen que no es trabajo. Pero otras cosas sí son trabajo para algunos. Esto es trabajo. Mire, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os, ¿qué? Amonestan. Versículo 13. Y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿A quién es ese mensaje? ¿A la iglesia? A todos en general. Pastor, no estoy de acuerdo todavía. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Mira esto, hermano. Y él mismo constituyó a unos que, léalo, apóstoles, a otros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se lo voy a explicar de manera sencilla. Los pastores, líderes, maestros, evangelistas, la idea de que Dios los coloca es para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. O sea, el ministerio no se prepara a sí mismo para la obra del ministerio. El ministerio prepara a la iglesia para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Amonestándonos unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros, llamándonos los unos a los otros, hermanos. Estoy solamente en el punto de que muchos creen que la iglesia son solamente los líderes. No, somos todos, mis amados hermanos, y la responsabilidad es mutua en el nombre del Señor. Lógicamente hay una responsabilidad gradual, pero todos debemos pensar en nuestro hermano. Gloria al nombre poderoso. Y el versículo 15, ¿qué dice? Capítulo 4, versículo 15, ¿qué dice? Léalo, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién es la cabeza? Parece que muchos líderes dicen que la cabeza son ellos. ¿Cómo que la cabeza son ellos? La cabeza es Cristo. Dice que de alguna manera u otra, Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios es cabeza de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Cuando un miembro te visita en la clínica de la iglesia, un miembro de la iglesia te visita en la clínica, en tu enfermedad, fue la iglesia. El pastor no vino a visitarme, pero el hermano fue, es parte de esta iglesia, te visitó la iglesia. No, pastor, yo quiero que vengan todos, pero si no todos no pueden ir, pero va uno solo en representación de esta iglesia. Cuando alguien te da un consejo, o alguien te amonesta, o alguien te sirve en un momento de necesidad, es la iglesia la que lo hace. Fue la iglesia que ese día te llama. Pastor, es que fue esa hermanita, y esa hermanita, ¿de qué hace parte? Del cuerpo de Cristo. Así que fue la iglesia que te llamó. Fue la iglesia que de alguna manera u otra oró por ti y que está orando por ti. Pero no, es que el líder que yo tengo no ora por mí. Y los que están liderando ese líder sí están orando por ti. ¿Y no es la iglesia?
Vamos a hacer una evaluación para entender esto un poquito más fuerte. Si pidieras una cita con los pastores o con el pastor, tú pides una cita con el pastor por algún problema matrimonial u otro problema, ¿listo? Tú pides la cita de alguna manera u otra, hermano, acá la iglesia todavía no es tan grande, pero llegará el momento en el cual habrá muchas personas que querrán hablar con el pastor y tendrán que apartar una cita con el pastor. Pastor, eso no se debe hacer. ¿Y por qué no? Porque hay mucha gente que quiere hablar con él. No sé si me hago entender. Usted tiene que sacar los espacios para hablar con cada uno, lo que se pueda. Ahora, por algún problema matrimonial, algún problema, y los pastores o el pastor le delegó a un miembro de la iglesia para llevar tu problema. Porque el pastor sabe que esa persona puede llevar tu caso. ¿Cómo te sentirías? Ya, es una evaluación. ¿Cómo te sentirías? Honestamente. Otra pregunta. Voy a hacer esta pregunta porque algunas personas critican a la iglesia y se salen de la iglesia. O sea, critican a la iglesia, pero ellos no son iglesia. Algunas personas sienten la libertad de criticar la iglesia, colocándose a sí mismos como fuera del problema. ¿Acaso no será porque en el fondo perciben que la iglesia son otras personas? Oye, la iglesia hace falta amor. ¿Y tú no eres parte de la iglesia? Te falta amor, hermano. No sé si me hago entender. Cuando tú dices eso, tú te estás sacando de ese punto, o sea, tú no haces parte de la iglesia. Estás pensando que otros son la iglesia y no tú. Y se da cuenta que el problema es fuerte porque no lo pensamos conscientemente. Nos decimos, no, pero en muchas prácticas lo hacemos. Ya su nombre. Gloria al nombre poderoso de Jesús. La iglesia le falta amor, pastor. Falta amor, hermano. Pastor, a la iglesia no falta amor. Es otra cosa muy diferente. ¿Cuál iglesia? ¿Aló? Imagínate que estás enfrascado en una conversación con alguien. Voy a tratar de desmenuzarse esta idea, hermano. Imagínate que estás enfrascado en una conversación de alguien que acabas de conocer. Y de repente esa persona te dice, ¿tú ves esa señora que va allá? Yo siento una pena por ella que me destroza el corazón. ¿Y cuál es el problema? Pregunta la otra persona. Que tiene un matrimonio miserable, absolutamente infeliz. Y el otro le pregunta, ¿y tú cómo sabes eso? Porque yo soy su esposo. ¿Cómo reaccionarías a ese ejemplo de alguna manera u otra? Esa persona le falta un tornillo, hermano. Eso es exactamente cuando hablamos mal de la iglesia. Todos somos miembros de la iglesia. Ninguno está aquí de más. Ninguno. Usted hace parte de esta iglesia. Y de la iglesia universal. Esta es la iglesia local. Pero nosotros hacemos parte de la iglesia universal. No somos los uniqueños aquí, hermano. La iglesia en el Señor sigue avanzando. Pastor, ¿y dónde puedo ver eso? Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 12. Vamos a buscar. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿quién? Ok, miren mis amados hermanos, aunque todos nosotros somos muchos, amén, somos uno solo. Deberíamos ser uno solo. ¿Y usted no se da cuenta
que los miembros que de alguna manera son más pequeños en el cuerpo son los que más vestimos con honra? Dios es tan sabio, Él es tan lindo, para que ninguno diga, es que no, lo que hace el Señor es que Dios lo viste con mayor honra al que le faltó, para que ninguno diga que se le dio más al otro, menos al otro. Y se lo explico de esta manera. Usted ve mis manos, es lo que más utilizamos físicamente y se notan, pero usted no ve los dedos de mis pies. Pero en mi mano, de alguna manera u otra, yo no tengo los super guantes. Pero en los zapaticos hay algunos que tienen zapatos de 300 y 400 mil. Ay, santo. A tus pies los vistes con más honra. Porque de alguna manera u otra, hermano, todos somos útiles en la obra del Señor. La visibilidad en Cristo, hermano, Cristo y la iglesia son uno solo. Somos uno solo. Dios no pide, mire lo que una vez le escuché al pastor, para Dios, uno más uno es uno. Para Dios. Pastor, mi matemática no dan. No es que no es tu matemática, es la de Dios. Para la matemática de Dios, unos panes y unos pececitos alcanzan para 15,000 personas. Esa es la matemática de Dios. Ya su nombre. Gloria al nombre poderoso del Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo se convierte al Señor, hermanos? ¿Quién se le presentó en el camino? El Señor. Y de alguna manera u otra, ¿a quién Dios le pudo decir, Pablo, voy a hacer esto contigo y esto? No, Él mandó a Ananías, a un discípulo. Y lo mandó a él para levantar a un gran apóstol. Era un miembro también de la iglesia. Yo le hago una pregunta, ¿en ese momento había culto? Ya estaban haciendo culto. Pero en el momento que Ananías recibe la revelación del Señor sobre Pablo, no estaba en un culto en ese momento. ¿Podría estar en su casa? Pero aún así le estaba sirviendo al Señor. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Estaba sirviendo al Señor. Siempre, todos los días. Tú no sabes en el momento que dice, te necesito en este momento. Y dice, pero es que no hay culto, en esa hora del culto vas a orar por ese enfermo. Pero es que, no, yo lo voy a llevar al culto. No, ahora, ora por él porque voy a hacer el milagro. No te limites en eso, porque eso es lo que nos puede hacer crecer más, hermano. Cuando entendamos, hermano, que el evangelio tiene que ser parte de nuestra vida todos los días, no solamente cuando se organiza evangelismo. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Hermano, eso no es la iglesia. Nada de lo que hemos dicho es la iglesia. Ahora vamos a mirar que sí es la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Se lo voy a dictar de esta manera. La iglesia es un grupo de personas. Cristo, escúcheme esto, no murió en la cruz del Calvario por un edificio. Él no murió por piedras, por columnas. Él no murió por eso. Y va a ser destruido también terriblemente. Él no murió por eso. Él no murió por una denominación. Porque hoy en día sí, la denominación somos nosotros los... No, Él no murió por una denominación. Cristo compró personas que aún no están glorificadas. Pero Él las compró. ¿Cuántos dicen yo soy de Jesús? Están envueltos también en los mismos procesos, hermano. Estamos en el proceso del Señor. Por eso chocamos, por eso de alguna manera discutimos muchas veces. Porque tú y yo estamos en obra. ¿Cuántos viven en edificios? En conjuntos residenciales, en edificios. ¿O han vivido en un conjunto residencial? ¿Tú vives de alguna manera u otra? A veces cuando de pronto están haciendo una obra en el edificio en la parte de arriba, eso es molesto, hermano, de las 9 de la mañana, y eso se siente. La muchacha que se pasa con los tacones, toco, y yo no, ay Dios, a esa hora va a caminar toda la casa. De alguna manera u otra, sobre tu casa también están haciendo obras. Y eso también el de abajo le está molestando. O sea, lo que quiero decirte es, no te molestes. Y no es fácil. Pero eso es la iglesia, hermano. Tu hermano está en obra.
¿Está aquí? Pastor, es que no me lo aguanto. Sí, pero Él está en obra. Yo estoy en obra todavía. Todavía no soy y usted no es lo que va a ser en Cristo. Todavía no somos. Apenas es la lucecita pequeña. Por eso a veces discutimos y tenemos, pero aún así, hermano, estamos aquí dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos une. Una sola sangre, aleluya. Bendito el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Estamos envueltos en el proceso de santificación, igual que otras personas, hermano. Somos personas ordinarias con un llamado extraordinario. Somos personas, pastor, dígame quién aquí son los de la sociedad, de la alta. Dígame, ¿quién aquí? Pastor, mi nombre es en Rusia, yo soy el hijo del Free Power. Sí, no voy. Tal vez, pastor, mi apellido viene de un pueblito por allá olvidado, pero dice, aunque somos personas ordinarias, hermanos, que no somos extraordinarios. No. Dios llamó a lo necio del mundo, escogió Dios, hermano, a la gente más necesitada, más endeudada, con más problemas. Tal vez a veces llegaron muchos sin ni siquiera saber leer y aprendieron leyendo la Biblia, gloria al nombre del Señor. O sea, no somos muchos sabios entre nosotros, hermano, pero a Dios le plació escoger a esta iglesia, bendito el nombre del Señor, para hacer algo extraordinario con nosotros. Y no solamente esté pensando en el mundo y en todas las cosas que este mundo da, sino en lo que Dios ha preparado para nosotros, bendito el Señor. Algún día este cuerpo de deshonra, bendito el no Shira Masaya, algún día se convertirá en un cuerpo en gloria, bendito el nombre del Señor. Ese cuerpo que se duele, algún día estará glorificado al lado con Cristo. Dígame si eso no es extraordinario. ¿O qué más quieres? Quiero casa. No, hermano, eso es corruptible. Se pudre, se acaba. Pero Dios te va a dar un cuerpo incorruptible para siempre. Aleluya. Bendito es el nombre poderoso del Señor. La iglesia es un grupo de personas redimidos por Cristo, unidas a Él individualmente. Porque tú el día que aceptaste a Cristo no lo aceptaste en coro con los demás. Fue algo personal, ¿cierto? Pero que en esa misma unión están unidos unas con otras, con un vínculo misterioso e indisoluble. El Señor dijo, no os dejaré huérfanos. Un líder católico muy famoso dijo esto recientemente, que nosotros los cristianos evangélicos éramos huérfanos porque teníamos padre, pero no teníamos madre. Eso es una blasfemia. Pastor, demuéstremelo. Claro, yo te lo demuestro con todo el gusto, hermano, en el nombre del Señor. Juan capítulo 14. Vamos a Juan capítulo 14 un momento, por favor. Aleluya. El inexorable paso del tiempo. Juan capítulo 14, versículo 18 al 23. Mira lo que dice. ¿Qué dice ahí? Suráyelo en su Biblia. No los voy a dejar huérfanos. ¿Sabe quién dijo eso? Jesús. Vendré a vosotros. Sigue diciendo, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré. ¿A quién? Al mundo, no a él. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, oh, aleluya, y haremos morada con él. ¿Cuál huérfanos? Romanos 12:4. Romanos 12,
4. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mira a las personas a tu alrededor, míralas, mírala, a todos, míralo. Míralos bien, míralo bien, hermano. Porque independientemente de las diferencias que pueda haber entre nosotros, el vínculo que nos une es más poderoso. Es tan poderoso que sobrepasa el vínculo biológico que tenemos con nuestra familia. Si no me lo crees, léelo en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Jesús le dijo: te buscan tus hermanos y tu madre. ¿Sabe qué dijo el Señor? Búsquelo. Mateo 10, del 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que capítulo 10, versículo 34. Siguiente versículo, el 35. Siguiente versículo. Ok. ¿Cuáles serán los principales enemigos? Muchas veces, lastimosamente, los principales enemigos en de alguna manera para nosotros. A veces nuestra propia familia. 12:46. Es 12:46. Gracias, pastor. 12:46. Vinieron al Señor y le dijeron: no, te busca tu madre y tus hermanos. ¿Qué dijo el Señor? No. Mi madre. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Ojo, Jesús tuvo hermanos. Los que no sabían eso, Jesús tuvo hermanos. Porque María tuvo hijos después de Jesús. Sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Versículo 47. Y les dijo uno, mire: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Compartes a veces más con la familia de la fe que con tu propia familia. Y no es porque uno no quiera, hermano, es que uno... Te invitan a una fiesta y cuando ponen ahí a Bad Bunny y uno, ay no, yo no me siento bien, acompáñame a la iglesia y te van a decir: no, cuente conmigo. Pero a veces te quieren obligar a que tú sí participes de sus eventos. ¿Cómo se van a convertir si tú no tienes templanza para decir: no puedo ir, no quiero? Lo siento, pero ese no es mi ambiente. Yo te visito, te comparto contigo, nos tomamos un cafecito, pero con ese ron que está ahí en la mesa, yo no me voy a sentar en esa mesa. Oh, pastor, hay que ser tolerante. En eso no. Lo siento, en eso no puede ser tolerante. En eso tenemos que ser radicales, hermano. Porque tarde o temprano por ahí corre la fotico. Pero yo no estaba tomando. Sí, pero es apariencia de pecado. Tenga cuidado. ¿Qué hace con una botella de ron al lado? ¿Usted no le fastidia ese olor? Mire, fue tanta la obra que Dios hizo en mi vida. Yo tomaba, y mucho, muchísimo. Estando pequeñito, tomé mucho. Y amanecía y seguía tomando el otro día. ¿Quiere que le diga algo? El olor me repugna. O sea, es la tentación, pastor. Tengo tentación de tomar. No, Dios hizo algo en mi vida que transformó mi ser. Y lo que antes amaba, ahora lo aborrezco. Eso es el nuevo nacimiento. Eso lo hace el Señor. Tal vez ahorita tú estás: pastor, tengo luchas con eso. Tranquilo, Dios está haciendo la obra sobre tu vida y pronto saldrás de eso en el nombre del Señor.
Y a su nombre. Hermano, el vínculo que tenemos es muy fuerte. Mayor que el biológico. Porque esa persona que está a tu lado es la persona con la que vas a pasar la eternidad. Pastor, no me lo paso, lo tenemos que pasar. Pastor, lo mastico, pero no trago. Vas a tener que masticarlo, vamos a tener que masticarlo y tragárnoslo, hermano. Porque entonces, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Dios a un mundo que lo necesita si no somos capaces de amarnos nosotros? A los que nosotros tenemos el amor por Jesús. Ahora imagínense aquellos que odian a Jesús. ¿Están aquí? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. La Biblia allí habla de que somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Ahí va a salir ahora quiero hacerlo rapidito por el tiempo. En el entonces del Imperio Romano, para el Imperio Romano era visto como una gran familia, teniendo al César como el gran patriarca. O sea, el Imperio Romano se miraba como una familia, donde el César era el patriarca de esa familia. No somos huérfanos. Diga, yo no soy huérfano, pastor. Lo que pasa es que tenemos otra casa y tenemos otra familia. Dice que la iglesia es una familia. ¿Lo cree? Esto no es como el club social para pasar el momento. No, somos una familia. Pero a veces somos familia solo en el culto. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermano? ¿Cuánto tenemos que aprender? Y a su nombre. También dice que somos un cuerpo. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos un rebaño. Somos un templo. Somos un ejército. ¿Será que puede caber en todo lo que hemos mirado en la Biblia a un creyente aislado de los demás? Es un creyente por decisión propia. Yo creo, pero solito. Yo no sigo a pastores, yo no sigo a iglesia, yo soy solo Dios y yo. Eso es antibíblico, antinatural. Eso no existe para Dios. Pastor, me molesta. No, hermano, no te moleste, porque es que eso es la Biblia. El que diseñó la iglesia fue el Señor. Aquí no hay llanero solitario, porque si eres llanero solitario te matan con una bala de plata. Los que se han visto la película saben. Dicen, yo puedo tener de alguna manera relación con Dios y al mismo tiempo pretender tener una relación real con la iglesia. No, no se puede, hermano. Eso es imposible de alguna manera u otra. Yo digo, no quiero nada con la iglesia, perdón, no quiero nada con la iglesia, pero ahora sí tengo una comunión celestial con el Señor. Eso no tiene relación, hermano. Esa idea es extraña. Es contraria a las Sagradas Escrituras, hermano. Es como decir, eso es como de alguna manera como un agua seca. Como un círculo cuadrado. Eso es imposible. Eso es imposible. La iglesia es un grupo de personas redimidas por Cristo, unidas a Él, unidas entre sí, y que providencialmente coloca a Dios en congregaciones locales, donde el evangelio no solo es proclamado, sino también ejemplificado. La iglesia es el organismo vivo por medio del cual Cristo opera en el mundo a través de la proclamación del evangelio, a través de vidas transformadas de sus discípulos, no solo como entes aislados, sino como parte de una comunidad de creyentes. Apunte ese versículo, Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Ninguno puede mostrar verdadero amor estando solo en una isla. Es imposible. Está solo, ¿cómo va a mostrar amor? Alguien dijo un día, buenas rejas, buenos vecinos. No, hermano, no, a metros de mí y así nos amamos todos. Así no funciona. Toca mezclarse, toca compartir, toca mirar las cosas negativas que tiene y que yo tengo. Y aún así, amarnos y mejorar. Eso de rejas buenas, vecinos buenos, no se aplica a la iglesia. Hay personas que dicen, yo solo vengo por la palabra. Se terminó el culto y se va, no le hablan a ninguno.
Mira, te cuento un secreto. No vas a poder crecer en el Señor. Porque la única manera de crecer es el trato con los demás. Dios opera a través de tu hermano que tanto de alguna manera dice, no me lo paso. Dios opera a través de él. Hermano, entendamos, somos personas no glorificadas. Tenemos un montón de errores, tenemos un montón de luchas en el corazón. Pero aún así Cristo está obrando sobre nuestra vida de manera especial. Nosotros demostramos al mundo que hemos sido transformados. No primariamente porque memorizamos versículos bíblicos. Porque hay muchos evangélicos que hoy en día se saben un montón de versículos, pero nunca aman a nadie. Nunca perdonan. A mí que me interesa que usted se sepa un montón de versículos si usted no es capaz de perdonar a esa persona que te hirió. ¿De qué te sirve montar un montón de versículos en Facebook si odias a personas? Dios está aquí porque Él está, porque usted está. Yo no lo estoy hablando por una cuestión, es porque Él está, es bíblico. O porque oramos antes de cada comida. Soy cristiano evangélico por eso. Hasta los mundanos oran por eso. Ellos hasta rezan por eso. O porque ofrendamos una porción de nuestros ingresos. O porque escuchamos emisoras cristianas. ¿Eso te hace cristiano? Porque escuchas música cristiana todo el día, pero no eres capaz de amar a tu hermano. ¿Sabe por qué podemos demostrar al mundo algo? Porque demostramos una disposición creciente en el Señor. A entregarnos, a perdonar, a amar a pecadores como nosotros. Ninguno de nosotros puede demostrar el fruto del Espíritu viviendo solos en una isla. Nosotros mostramos todo eso a las personas a quien nos hemos comprometido a amar. Esas personas que nosotros nos comprometemos a amar, tal vez dan buenas razones para no amarlas. Hacen méritos para no amarlas. Y aún así lo seguimos amando a pesar de todo. El mundo está cansado de palabreros, hermano. El mundo está agotado de tanta palabrería y poca acción. Yo no estoy hablando de estar echando fuego y estar echando demonios. Yo estoy hablando de perdonar la ofensa. De que nos unamos primeramente aquí. Yo no puedo unirme allá afuera con otra iglesia si yo no me uno aquí. La iglesia es la presentación visual del evangelio. Colóquese de pie. ¿Qué es la iglesia entonces, hermanos? Tenemos que demostrar que podemos amarnos los unos a los otros. ¿Estás orando por algo en tu vida? Ora por quitar ese rencor de tu corazón. Aleluya. Y Dios está aquí. Las oraciones estarán cerradas mientras no perdones. Mientras tengas eso metido en el corazón que no te deja crecer. Démosle gracias al Señor por su palabra. ¿Alguien aprendió algo hoy? Quiero orar también por las personas que están en internet en el nombre de Jesús. Amado Padre, gracias. Gracias en esta noche te damos en el nombre de Jesús por tu palabra, por la enseñanza que nos da, Señor. Tenemos tanto que aprender, Señor. Enséñanos a cada día, Señor, poder ser iglesia, no solo en este lugar, sino aún fuera de este lugar, Señor. Tú no vienes por una denominación, como hoy en día muchos proclaman, que solamente vienes por ellos, Señor. Tú vienes por iglesias que incluso están en el campo, en montañas olvidadas, donde se reúnen 5, 6, ahí está la iglesia tuya, Señor. Esa es tu iglesia, Señor. No la cantidad que hoy muestran, Señor, sino de personas que hacen tu voluntad, Padre. De verdad, ayúdanos. Dígale allí en su puesto, dígale, ayúdame a ser iglesia. Ayúdame a amar a la iglesia. Ayúdame a amar a mis hermanos. Ayúdame a perdonar las ofensas, Señor. Y ayúdame a quitar todo rencor, herida en mi corazón, Señor, para poder cada día crecer más en ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria al nombre. ¿Cuánto le dan la gloria al nombre del